sistema masticatorio. Ya hemos repasado la anterior clase. Entre las funciones principales estaba. ¿Qué son las funciones? ¿Cuáles son las funciones principales de los masticadores? Ya, muy bien. Ya, Adriana, muy bien. Adriana dice que el sistema neuromuscular va a controlar las funciones del sistema masticatorio. Está muy bien. ¿Cuáles son las funciones del sistema masticatorio? Mucho que tiene tres básicamente, no tiene otras adicionales. Las básicas, si es sistema masticatorio, ¿cuál es la primera función? Masticar, deglutir y fonación. Hablar y fonación. Esas son tres básicas, ¿no? El sistema masticatorio tiene tres funciones fundamentales. Primero, la masticación. Segundo, la deglución. Y tercero, el habla o la fonación, ¿no? Pero también hemos visto que también tiene funciones secundarias, como el de respirar, ¿no? Porque también nosotros podemos respirar ya sea con la nariz o también podemos respirar por la boca. Entonces también tiene otras funciones secundarias, que es la de respirar y de la expresión de emoción. ¿No? Podemos hacer diferentes tipos de muecas, etc. También podemos silbar, ¿no? Poder hablar de las funciones gramáticas. La primera función, ¿no? La primera función que es la masticación. La masticación es el acto de triturar los alimentos. Nosotros realizamos masticación cuando trituramos alimentos. ¿Cómo hacemos el acto de triturar los alimentos? ¿Sabes? Ya, al momento de la oclusión, ¿sí? Tenemos grupos dentarios, ¿no ve? ¿Qué función cumplen los incisivos, los caninos, los premolares, los molares en el proceso de la masticación? Los caninos cortan. Eso, muy bien. Ya, los incisivos primero que cortan. Los caninos Desgarran. Aplastan. Trituran, ¿ve? Entonces, cada grupo dentario tiene su función. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si el paciente no tiene premolares y molares? Desgaste de pieza dentaria, ¿o no? No tiene buena función. Los otros dientes cumplen otro tipo de funciones que no deberían cumplir. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los dientes que cumplen otras funciones que no deberían cumplir? Empiezan a tener un desgaste. ¿No? Y si primero tienen un desgaste y luego por mucha acción masticatoria y fuerza masticatoria, ¿qué puede pasar con ese diente? Posteriormente. Ya, digamos, por deforma, sí puede ser, porque dice ya deformación, ¿no? Puede cambiar la forma de su estructura porque ya no tiene los bordes incisales, tienen desgastados. Con el tiempo estos dientes pueden sufrir movilidad, se puede afectar su periodonto, su ligamento periodontal, su hueso basal, etc. Y pueden tener problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante el acto de triturar los alimentos, ¿no? Dentro de la masticación dice que también se realiza la fase inicial de la digestión. ¿Por qué la fase inicial de la digestión? Porque formamos el bolo alimenticio, pues, ¿no? ¿No? Se llega a formar el bolo alimenticio. Eso, muy bien. ¿Qué dices, Manzani? ¿Ya? Eso, muy bien. Ella dice que por ahí ingresan los alimentos. ¿Y tu nombre?
Alan dice que luego el paciente mastica y forma el bolo alimenticio, que es la fase inicial de la digestión. Dice que el proceso de la masticación, en la mayoría de los casos, es una actividad agradable, ¿no? En la mayoría de los casos, a los pacientes les causa placer el proceso de la masticación, ¿no? Ya sea por el sabor, por el gusto, por el tacto o por el olfato, ¿ya? Cuando nosotros estamos felices o queremos compartir con alguien, dicen, ay, vamos a comer, porque generalmente es una sensación agradable, porque cuando yo voy a comer, generalmente escojo comidas que sean sabores que me gustan, ¿no? A ver, ¿qué les gusta comer? Pollo. Sushi, ¿a quién le gusta el sushi? Sushi. A algunos no les gusta el sushi. ¿A quién no le gusta el sushi? ¿A quién no le gusta? ¿Nunca has probado sushi? ¿A ti no te gusta? ¿A ti tampoco te gusta? Ya no. ¿Ya no? No, ya no. Ya, por ejemplo, a algunos les gusta el sushi, a otros no les gusta. Por ejemplo, a la Renata y a... ¿Cuál es tu nombre? Michelle. Y a la Michelle, se les digo, vamos a comer sushi. Para ellos va a ser un periodo desagradable, porque no les Yo gusta. con la pizza. Ya. Pero para la Abril y la Monse es un periodo agradable, porque sí les gusta, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a los sabores, al gusto, ¿no? El gusto que tienen los pacientes. Hay pacientes que les gustan cosas saladas y otras que quieren cosas dulces, como las cosas del cine, o dulce, o salado, o mixto. El dulce me hace doler la cabeza. ¿Sí? El tacto también es muy importante para la sensación agradable o desagradable del paciente. ¿No? Si yo como algo liso, ¿no? Pero si como algo poroso, áspero, me puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces, puede que no me guste o puede que me guste. Y el olfato, que también juega un papel muy importante en este proceso, porque por el olfato nosotros también podemos percibir sabores por la conectividad de los sistemas, ¿no? Cuando uno está enfermo o cuando estábamos con COVID, no sentíamos sabores, ¿no? No es porque nuestras papilas estaban atrofiadas, sino porque no podíamos oler. Cuando uno está enfermo, pasa lo mismo, ¿no? No siente sabores porque está enfermo, ¿ya? Entonces, por eso también interfiere mucho lo que es el olfato. Además que también el olfato interviene en este proceso para que el paciente quiera masticar o no el olor, ¿no? A veces estamos pasando y dicen, ay, huele a pollito. ¿Quieres? Solamente por el olor ya estás antojado, ¿ya? Entonces, todo eso interviene en el proceso de la masticación. También se dice que la masticación es un acto calmante y relajante. Cuando nosotros estamos masticando, estamos relajando los músculos, ¿ya? Por eso dice que cuando uno está comiendo está en un periodo de relajación, ¿ya? También muchas veces cuando el paciente tiene problemas musculares, a veces nosotros necesitamos chicles que no tengan azúcar para que el paciente esté masticando y esté relajando músculos, ¿ya? Por eso dice que es una acción calmante y relajante. En este proceso de la masticación, él dice que es una acción compleja porque van a intervenir muchos órganos, ¿no? Como sean las piezas dentarias, porque ya hemos visto que si el paciente tiene completo, va a tener un buen proceso de masticación. Si el paciente tiene incompleto, va a tener problemas en la masticación, ¿no? Van a intervenir los músculos. ¿En qué podría afectar los músculos en este proceso? La A contracción. ver, ¿quién sabe? ¿Quién tiene una idea? Muy bien. Dicen porque los músculos elevan la mandíbula para el proceso de masticación. Gracias a la contracción de los músculos, el paciente va a poder masticar, ¿no? También la correcta función de los músculos va a interferir. Si el paciente tiene una parálisis facial, no va a poder masticar.
¿Están anestesiados una vez? Troncular. ¿Sí? Entonces no puedes moverlo, ¿eh? La parte de la cara que quiere la acción correcta de ya, el periodonto, cómo se encuentra el periodonto para que el paciente pueda masticar de manera correcta. Si el paciente tiene el periodonto, ¿saben lo que es periodonto? ¿Qué es periodonto? Es una tabla. Ligamento, ¿Qué ligamento? periodontal, segmento, encía. Todas las estructuras que están alrededor, periodonto del diente. ¿Sí? Todas las estructuras alrededor del diente, ligamento periodontal, encía, hueso alveolar, líquidos, todo eso interviene, ¿no? Si todas esas estructuras están sanas, el paciente puede masticar. Pero si tiene una inflamación del ligamento periodontal, cuando el paciente mastica le duele, no por caries, sino por inflamación periodontal, entonces el paciente no puede masticar. ¿Ya? Bueno, y también las otras estructuras que también interfieren, ¿no? Como labios, mejilla, lengua, etc. Se dice que es una actividad funcional automática y casi involuntaria. ¿Ya? Yo puedo estar masticando un chicle y no estoy pensando abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar. No, automáticamente mi cuerpo quiere masticar. Yo me meto algo a la boca, inmediatamente empiezo a masticar. Por eso dicen que es una acción involuntaria, ¿no? Y automática. Puede pasar a un control voluntario, ¿no? Cuando yo estoy comiendo, estoy masticando, yo puedo decidir cuándo parar de masticar. A ver, si yo pienso y digo, ya no voy a masticar, dejo de masticar. Por eso dicen que es una acción automática, casi involuntaria, pero puedes pasar a ser un control voluntario. Acción masticatoria. ¿Qué es la masticación? ¿No? La masticación son actos, son movimientos rítmicos controlados de separación y de cierre. ¿Ya? Son movimientos rítmicos, ¿no? Primero son rítmicos y controlados de separación y cierre. Cuando el paciente está masticando, existen dos fases. Primero la de apertura. El paciente abre la boca, ¿ok? Y luego cierra. Abre y cierra y mastica. Tiene dos fases. La de la apertura y en el cierre. En el momento de cierre hay dos fases. La fase de aplastamiento. La fase de aplastamiento que se da cuando el paciente ha abierto la boca, está cerrando y está el alimento entre los dientes. Ahí está sujetando el alimento, ahí se llama la fase de aplastamiento. Y luego entra la fase de trituración. ¿Ya? Se dice que es un movimiento rítmico. Cuando yo hablo o cuando yo mastico, no estoy abriendo mi boca así, no estoy haciendo así. Cuando uno mastica de manera rítmica. Y a ver, simulen que estoy mascando un chicle. Hay un ritmo que yo manejo, ¿no? Cuando estoy masticando, hago un movimiento vertical de 16 a 18 milímetros, que eso equivale a 1,5 centímetros más o menos. Pues cuando yo estoy comiendo o estoy hablando, no abro más mi boca de 16 a 18 milímetros. ¿Ya? ¿Cuánto es la apertura bucal de un paciente cuando está masticando? La apertura bucal del paciente en proceso de masticación vertical es de 16 a 18 milímetros. Y como nosotros tenemos una masticación rumiante, no es nuestra masticación así vertical, ¿no? También tenemos movimientos horizontales, que son los rumiantes, ¿no? Y el movimiento horizontal es de 5 a 6 milímetros. ¿Se entiende?
¿Cuánto es la apertura de un paciente en proceso de masticación o de habla? ¿Cuánto es? ¿Ah? De 16 a 18 milímetros. ¿Y el movimiento horizontal? De 5 De 5 a 6 milímetros. Bueno, ya entonces, ya quedó claro que el movimiento no es puro vertical, también hay movimiento horizontal, ¿no? Ha habido varios estudios para ver cuál es el movimiento de masticación de los pacientes y se ha podido determinar que el movimiento de masticación es en forma de lágrima, ¿no? Entonces el paciente abre, hace movimiento horizontal de 5 a 6 milímetros y cierra y vuelve a abrir y vuelve a hacer el movimiento y cierra, vuelve. Por eso dice que el movimiento es en forma de lágrima. ¿Ya? Este es un estudio de un artículo de investigación. Se ha hecho estudio a pacientes, ¿sí? Aquí se ha podido determinar cuál es el movimiento que ha tenido este paciente cuando se le ha dado diferentes tipos de alimentos. ¿Ya? Se le ha dado un alimento duro, que es una zanahoria, un alimento blando, que es el queso, y se le ha dado un movimiento, se le ha dado un chicle. ¿Ya? Lo que se quería ver en este estudio es ver cuál es el movimiento que realiza el paciente ante estos estímulos, y también se quería determinar la preferencia de los pacientes. Dice que el 78% de los pacientes tienen preferencia para hacer movimientos a un determinado lado. ¿Ya? No estoy diciendo que están comiendo con el lado derecho o están comiendo con el lado izquierdo. Estoy diciendo que se está moviendo la mandíbula a un determinado lado. ¿Ya? Aquí se dice, obsérvese que la masticación de una zanahoria, que es un alimento duro, parece crear un movimiento más amplio que la masticación del queso, ¿no? Miren, tienen movimientos más amplios y menos movimientos porque son más controlados, porque el alimento es más duro, ¿ya? Que un queso que es más blando. ¿Qué pasó, Luis? Nada. Te veo muy sonriente. Ya. El alimento queso que es más blando. Si se dan cuenta, cuando nosotros comemos cosas más duras, hacemos menos movimientos, porque son más controlados para triturar el alimento. Cuando es más blando, los movimientos son más rápidos. El alimento es blando. A diferencia con el chicle, no podrían decir que el chicle es más blando, pero cuando yo mastico chicle, ahí está, la relata tiene una buena. ¿Estás con chicle? No. ¿Tienes con chicle? Los movimientos son más amplios, ¿sí? Hay un movimiento más amplio, pero en menor cantidad, porque cuando yo mastico chicle, ¿no es? Mastico así, como si estuviera masticando, de verdad, no, ¿verdad? Entonces, ese es el estudio que se ha determinado, ¿no? Los movimientos de la mandíbula frente a diferentes estímulos. ¿Ya? ¿Está entendiendo? Contactos dentarios durante la masticación. Vamos a ver cómo son estos contactos dentarios. No, los primeros estudios decían que no había contacto dental, que cuando el paciente hacía el proceso de masticación, digamos en los molares, no había contacto dentario porque en todo momento estaba el alimento en medio. Entonces decían que ahí nomás el paciente masticaba sin tener contacto dental. Eso era lo que se decía antiguamente. Ahora se ha visto que existe contacto dentario, sobre todo el mayor contacto dentario que se da es al momento que el paciente empieza a deglutir. ¿Ya? ¿No? Cuando el paciente ha masticado, cuando ya quiere deglutir, entonces es donde existe el mayor contacto dental. El paciente cierra los dientes, ocluye y degluta. ¿Sí? Ya. Traigan saliva. A ver, traigan saliva.
van a sentir ahí la máxima inspiración. Cuando yo quiero a un paciente en la clínica valorar oclusión, yo quiero ver al paciente cómo ocluye, porque tú le dices al paciente, muerda, y el paciente muerde esto. Le dice, no, no muerde ahí, muerda, y el paciente otra vez. Ya, es que el paciente no sabe dónde ocluye. Yo qué tengo que hacer, le tengo que guiar. ¿Qué puedo hacer? Tengo que pedir al paciente que trague saliva. O tengo la jeringa, le doy un poquito de agua y le digo, traga, y donde trague le dice, ahí no se mueve. Ahí es donde la puede expulsar real. Ya, por eso dicen los estudios que el mayor contacto oclusal se da antes de deglutir. Tipos de contacto, ¿no? Tenemos dos tipos de contacto cuando el paciente está masticando: el simple y el deslizante. El deslizante es donde van a interferir planos inclinados de las cúspides, unas sobre otras en la apertura y cierre. A ver, nosotros sabemos que tenemos diferente anatomía dental. Tenemos cúspides, tenemos surcos, tenemos fosas, tenemos facetas. A ver, ahí va la anatomía dental, ¿no? Entonces, cuando el paciente está ocluyendo, hace dos tipos de movimiento: el movimiento deslizante, donde hay un engrane de cúspide fosa, ¿sí? Entonces está el paciente ocluyendo ahí y luego engrana. Eso se llama movimiento deslizante. Y tiene el movimiento simple, que es el movimiento vertical. Ocluye y luego desliza. Ocluye y luego desliza. Simple, deslizante. Simple, deslizante. ¿Ya? Es así como el paciente. Por eso también se da el movimiento horizontal. ¿Ya? Simple, deslizante. Y el simple, una interconspiración máxima. Y el deslizante con la activación de los planos inclinados, ¿no? Pero estos movimientos van a variar de acuerdo a las superficies oclusales, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué las superficies oclusales? ¿Qué puede pasar en el paciente para que no haya estos tipos de movimientos? ¿Qué puede pasar en el paciente? ¿Cómo puede estar el paciente? ¿Qué? Muy bien. Mala posición dentaria. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar en el paciente que no fluya bien? Que no haya Claro, ausencia de piezas dentarias. Bien. sobrenúmero de piezas dentarias. Ya, problemas de hueso, dice mandíbula más pequeña, que no va a haber una buena relación superior-inferior. Ahí. Sobrenúmero de piezas dentarias. Ya, alteraciones de número, uno dice hipodoncia, el otro dice que tiene hiperdoncia, aumento del número de piezas dentarias. Otro, traumáticos, ¿cómo qué? Una desviación mandibular. Ya, muy bien, una desviación mandibular que va a hacer que el paciente no fluya bien. ¿Qué más? A ver, algo más simple que nosotros podemos causar. Respiración bucal. Ya, problemas de hábitos, respirador bucal, dice aquí, muy bien, que va a ocasionar que no haya una buena relación oclusal. ¿Hacer mal qué? La restauración. Ya, ¿cuál es su nombre? Daniel. Daniela dice hacer malos tratamientos, malas restauraciones oclusales. Cuando yo no conozco la anatomía dentaria, le voy a restaurar y al último le voy a meter mi dedo para que entre hasta el fondo y listo. La cara oclusal plana. Esa cara oclusal plana tendrá movimientos deslizantes. Ya no. O voy a hacer que sea un punto de contacto alto, que la restauración sea más alta. Y el paciente solo muerda con esos dientes, porque es más alta y nosotros ya no muerden. ¿No ve? Entonces, por dice que esto varía de acuerdo a las superficies oclusales. Malas restauraciones, prótesis mal adaptadas, o también puede ser procesos cariosos, que ya no tienen fosa ni cúspide, sino que es todo careado. Dolores en la articulación, también podemos ocasionar problemas en la articulación.
Al paciente le duele la articulación. Pues como le duele, entonces no mastica de manera correcta, ¿no? Y disfunciones en la articulación, ¿no? Eso también, todo esto va a traer problemas en la articulación porque el sistema de la masticación va a estar alterado. Y como hemos dicho, uno se arruina y se empieza a arruinar todo, ¿ya? Porque es un sistema. Fuerzas masticatorias, ¿no? Entonces, de igual forma ha habido artículos de investigación que se han hecho en diferentes tipos de pacientes para ver la fuerza de la masticación, ¿no? Por ejemplo, ha habido este estudio que es un estudio de la Universidad de Chile donde se han visto 130 pacientes cuyas características sean que tengan todas las piezas dentarias y que tengan una buena relación oclusal, ¿ya? Se ha visto que los pacientes, el proceso de masticación es más fuerte en los pacientes varones que en las mujeres, ¿no? Los varones tienen mayor fuerza de masticación que las mujeres, ¿ya? Eso se debe por la acción de los músculos masticatorios que generalmente los varones se encuentran más desarrollados, ¿ya? Pero una mujer pudiera masticar entre 35,8 kilos a 34,9, el varón de 53,6 a 54,4, ¿no? Y la fuerza, la mayor fuerza que se ha podido ver a nivel, es a nivel del primer molar. Del primer molar se dice que tiene la mayor fuerza de masticación, ¿no? Que puede llegar hasta 89,8. ¿No? Y los incisios centrales de 3,2, de 3,1 kilos, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que nosotros tenemos una gran fuerza de masticación, ¿no? Cuando nosotros masticamos, tenemos una gran fuerza. ¿Han visto ese, bueno, tal vez no es de sus tiempos, pero ese boxeador que le ha sacado la oreja de un mordisco? Sí, del Mike Tyson, ¿no? Del Mike Tyson, ¿no? O sea, de un mordisco puede arrancar una oreja. Creo que también he visto que le han azotado la nariz también. Entonces, imagínense la fuerza de masticación que tenemos. Es decir, estaba viendo en los récords Guinness, escuchen ahí, abrir. Ah, sí, ahora me acuerdo. En los récords Guinness, hasta se podía sujetar todo su cuerpo solamente mascando, ¿no ve? Una soga, algo así. ¿Sí? O podía mover un auto incluso, ¿no es? Y Un avión incluso he visto. Ahora, la fuerza de masticación dice que también va a depender de la edad. De la edad, ¿por qué? A ver, un niño masticará con la misma fuerza que un joven. No ve. Y lo mismo pasa con el adulto mayor, ¿no? Los adultos mayores empiezan a perder fuerza masticatória, ¿no? Por la tonicidad muscular, ¿no? La dieta y el ejercicio es un factor importante para la fuerza masticatoria. Estamos diciendo que la fuerza masticatoria se da por la fuerza de los músculos masticatorios. La dieta de un paciente influye también si tiene fuerza, ¿no? Por ejemplo, a los bebés se les da primero comida suave. Primero porque no tienen dientes, segundo porque no tienen mucha fuerza para masticar, se les da papillas o comidas suaves, ¿no? Y poco a poco se le va incrementando comidas más sólidas, ¿no? Entonces, eso también depende de la dieta del paciente. Hay pacientes que tienen una dieta de alimentos duros. Hay pacientes que tienen, aunque sean adultos jóvenes, tienen dieta de alimentos blandos. ¿Sí? Eso también influye sobre la activación de los músculos masticatorios. Yo tenía un paciente que era vegano, pero que no comía nada sólido, solo comía licuado, porque así se acostumbraba a comer, porque él la quería comer así. No es porque le haya dicho el nutricionista o el médico, ¿verdad? Porque él quería ver, quería así. Entonces, cuando le decíamos abre la boca, abría unos 5 segundos y empezaba a temblar todos sus músculos, porque el paciente era muy delgado
y no tenía mucha tonicidad muscular con la dieta que llevaba. Entonces, poco a poco iba modificando y el problema empezó a ser más fácil, ¿no? Por eso se dice que es muy importante la dieta y el ejercicio, ¿no? Los ejercicios que también pueden tener a nivel de carga. ¿Ya? Esta fuerza de masticación también va a reducir a la cuarta parte con los pacientes portadores de prótesis, ¿no? ¿Han visto pacientes con prótesis? ¿Tienen abuelitos? Paciente con prótesis no puede masticar de manera correcta, ¿no? Cuando tú le invitas, digamos, una carne a un paciente con prótesis, tiene que picar, tiene que cortar, tarda en comer, porque la fuerza de masticación se reduce a una cuarta parte de lo que debería ser, ¿no? Entonces, por eso pueden decir, ay, no, ¿puede comer de todo? Sí. Sí, puede comer de todo, va a tardar más, pero va a comer. Ya, entonces la fuerza de masticación es diferente también cuando un paciente lleva prótesis. Aparte de todo esto, también hay tejidos blandos que juegan un papel importante en la masticación, como ser los labios, la lengua y el músculo reclinado. ¿Ya? ¿La lengua qué hace en la masticación? Degluir. ¿Ya? Forma el bolo alimenticio. ¿Cuál es el papel del paladar duro en el proceso de masticación? Ayuda. ¿Qué tipo de epitelio tiene? ¿Ah? Carolina Iraola, ¿qué hace el paladar duro en el proceso de masticación? Especializado. No me acuerdo. Ayuda a que el luz se vaya para atrás. ¿Qué pasa? Hay una seguridad, Hola. es que siempre voy a saber. Está grabando todo. ¿Qué hace el paladar duro? Ya, bien. Ayuda junto con la lengua. Está la lengua, está el alimento, y junto con la lengua tritura el alimento. ¿No? Entonces, por eso se dice que tiene también hay diferentes, hay otros tejidos que también ayudan en el proceso de masticación, ¿no? Los labios. Cuando nosotros estamos masticando, estamos con los labios cerrados, porque si estamos con los labios abiertos, la comida se sale, ¿no? La lengua ayuda con el paladar, entonces es todo un sistema, ¿no? El músculo reclinador también actúa en este proceso de la masticación. ¿Hasta ahí estamos bien? Deglución. ¿Y hasta el proceso de la masticación hay alguna pregunta? Pues vamos con deglución. Dice que la deglución consiste en una serie de contracciones musculares coordinadas que desplazan un bolo alimentario de la cavidad oral al estómago a través del esófago. ¿Sí? Tiene que haber una gran contracción, músculos masticatorios, músculos de la lengua, que van a desplazar el alimento desde la boca hasta el estómago a través del esófago. Es voluntaria, involuntaria y refleja. Se dice que es voluntaria, yo decido cuándo deglutir y cuándo no. Involuntaria, porque cuando ya está atrás el alimento, ya no puedo decir ya no. Pasa. Bueno. Y refleja que tampoco yo estoy pensando a qué hora voy a tragar. Cuando el alimento ya está atrás, está bien formado el bolo,
automáticamente yo empiezo a deglutir. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué dices, Luis Núñez, Ezequiel? ¿Qué? ¿Y qué digo? ¿Qué? Cuando yo empiece a deglutir, va a depender de la finura. Si el bolo alimenticio está bien formado, yo voy a empezar a deglutir. Si todavía el bolo no está formado, pues yo no, ni siquiera me da la intención de poder tragar. ¿Quién dice? ¿Sí? De la intensidad del sabor, si me gusta, voy a poder deglutir fácil. Si no me gusta, la voy a pensar. ¿Ya? Y de la ubicación del bolo. Para poder deglutir, yo tengo que tener los labios cerrados, la máxima intercuspiración para estabilizar la mandíbula, que es importante para la contracción de los músculos suprayoideos e infrayoideos. ¿No? ¿Cómo logro máxima intercuspiración? ¿En qué momento el paciente está en máxima intercuspiración? ¿Qué le pido al paciente que haga para que yo pueda ver máxima intercuspiración? Que trague saliva. Muy bien. Que trague saliva o que trague algo, ¿no? Entonces, cuando el paciente traga, está empezando a deglutir y es ahí el momento donde empieza la máxima intercuspiración. Tenemos diferentes tipos de deglución. Tenemos la deglución visceral, ¿sí? Y la deglución somática. La deglución visceral es la deglución que tiene el paciente cuando ha nacido. Cuando el paciente nace, empieza a tener una deglución visceral. Empieza a existir la erupción de piezas dentarias posteriores, la salida de piezas dentarias posteriores en un paciente niño. Primero tiene deglución visceral, que es una deglución normal cuando el paciente está en amamantamiento, ¿ya? Luego le empiezan a salir las piezas dentarias posteriores. Cronología de erupción, ¿sabe? Cronología de erupción de niño. ¿Tú sabías? Cronología de erupción de adulto, ¿no? La cronología dentaria. ¿A qué edad salen los primeros molares? A los 6 años. ¿Ya? Estaba cerca. ¿Pero a qué edad salen los primeros molares temporales? 5. No me acuerdo. Sabía. 13 y 18. ¿Ya? ¿A qué edad? ¿A qué edad salen los primeros premolares? A los 12 aproximadamente. ¿No? Parece que ahora el proceso de erupción se está adelantando. Hay niños de 10 años que ya tienen premolares. Ay, sí. ¿A ver? Sí. Hay niños de 10 años que ya tienen segundos molares. Cuando la literatura dice que el segundo molar sale a los 12 años, niños de 10 años ya tienen sus segundos molares y encima ya están cadeados. ¿Ya? Entonces, con la deglución visceral empiezan a salir las piezas dentarias posteriores temporales y el paciente empieza a entrar en oclusión, ¿no? Porque cuando yo hablo de oclusión, estoy hablando de caras oclusales. ¿Y qué piezas tienen caras oclusales? Las piezas posteriores. No puedo decir, el paciente está en oclusión en la parte anterior porque no tiene caras oclusales. ¿Ya? Ya, entonces, y ahí empieza lo que es la deglución somática. ¿Ya? Primero es visceral, empiezan a salir las molitas, tienen oclusión y de ahí cambia a deglución somática. ¿No? Entonces, eso debería ser lo normal. Pero ¿qué pasa? Puede existir que en esta transición de visceral a somática, el paciente no cambie la deglución y mantenga su deglución visceral aun cuando el paciente se abra. Ahí va a desencadenar
lo que es la deglución atípica. ¿Ya? Entonces, se da la deglución atípica, ¿por qué? Por falta de apoyo dentario, mala posición entre las arcadas o dolor al contactar las piezas dentarias como caries e hipersensibilidad. ¿No? Entonces, el paciente tiene que pasar de visceral a somático. Cuando no pasa y el paciente está roto, entonces empieza a tener lo que es una deglución atípica. ¿Ya? Más adelante. ¿Qué significa A? Sin típica, sin tipo, sin tipología, ¿ve? Entonces es algo anormal. ¿Ya? Primero, deglución visceral. ¿Ya? La deglución visceral o infantil dice: no existe acción muscular de los músculos masseteros, temporales o suprayoideos. ¿Cuáles son los músculos masseteros? La deglución es controlada por intercambio sensorial entre los labios y la lengua, ¿no? Como ven aquí el gráfico, por ejemplo, aquí está en fase de amamantamiento el paciente, ahí está la lengua, y ¿qué hace? Hace presión contra el pezón de la mamá y contra el paladar, y esa presión hace que salga la leche y el paciente solamente deglute, sin ninguna acción, ¿no? Y peor, cuando el paciente está acostumbrado al alimento complementario como el biberón, peor, por lo menos aquí el paciente hace gran fuerza, movimientos. ¿Han visto alguna vez lactar a un niño? ¿Sí? Transpira, ¿no es? Transpira. Ejercicio del labio. Transpirando el niño porque hace harta fuerza para poder funcionar. A diferencia que cuando toma biberón no hace nada de fuerza, cae nomás. Un poquito hace y luego la leche está cayendo. Por eso cuando unos niños, cuando le das biberón, ya no quieren tomar mamá, ya no quieren agarrar el pezón, porque esto significa fuerza, presión, trabajo, y esto es más fácil. Cuando el niño está acostumbrado a una alimentación complementaria, no existe buen desarrollo de los huesos ni de los músculos, porque no ha habido un ejercicio en este niño. ¿Ya? Por eso estos niños tienen tendencia a tener malformaciones óseas, bases óseas, dentales, ¿no? Que estos niños. Por eso cuando llegan a la clínica y vean en la serie clínica de odontopediatría, dice: ha sido alimentario, hasta los cuántos años ha tomado leche materna, ¿no? Y desde qué edad ha iniciado el biberón, o si sigue con biberón. Entonces esas son preguntas para que nosotros podamos descartar patologías perorales, ¿ya? La deglución, esta es la deglución visceral o es infantil, ¿no? Miren cómo la lengua está atravesada y el paciente está haciendo, son los rodetes en realidad. Y ahí está la lengua, ¿no? Y ahí está haciendo presión, ¿no? Esta es la deglución. Ahora viene la deglución madura, que les he dicho que es la deglución de la glúteo. Los dientes permanecen juntos, entran en la intercuspiración. Hay una estabilización de la mandíbula por contracción de músculos elevadores, principalmente los que son inervados por el quinto par. El trigémino, ¿lo ve? La punta de la lengua se coloca por encima y por detrás de los incisivos. ¿Se acuerdan que la deglución visceral, la lengua está por debajo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, la lengua por debajo y el paciente deglute. En la deglución madura o somática, la lengua está por encima, está por detrás de los incisivos centrales superiores. ¿Ya? Cuando yo estoy deglutiendo, mi lengua automáticamente se coloca la punta por encima o por el paladar mínimo. Hay una contracción mínima de los labios durante la deglución. Y como les estaba diciendo, que también existe la deglución atípica. La deglución atípica es la que cuando no hay paso de la visceral a la somática, ¿no? Es la que existe desde el nacimiento,
Bueno, la visceral es hasta los 2 años de edad, ¿no? Aunque algunos dicen que puede llegar hasta los 5 años, ¿no? Esta deglución de los pacientitos niños, han debido ver a los niños, ¿no? Cuando a veces están tragando salivita, así es. Así, ¿han visto? Ah, no tienen hermanos. Sí, yo sí. ¿Son niñitos? Pues son muy jóvenes para tener hijos. Algunos. Cuando el paciente es pequeñito, le dices, haces el... Sí, sí, sí. así. Porque hasta los 2 años es normal. Pero si se va más allá de los 2 años, empieza a evolucionar. Cuando el paciente hace eso ya no es normal. ¿Ya? Ahorita voy a ver por qué no me acuerdo. Deglución atípica, ¿no? Este problema causa la deglución atípica en los pacientes. ¿No han visto? Ahí ve. Al momento de deglutir el paciente, saca la lengua ahí, porque está acostumbrado a colocar. ¿Ya? Clínicamente, yo puedo diferenciar al paciente como es cuando le digo a entrarle salivita y al paciente deglución atípica. No solamente el niño, como estamos diciendo, este tipo de deglución se puede extender hasta que el paciente sea adulto. Hay pacientes que son adultos y ponen así la lengua. Hay pacientes que te hablan, ya lo así. Esos pacientes también tienen tendencia a deglución. ¿Ya? Clínicamente, ¿cómo voy a ver? ¿Normal? No. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo pueden describir esto? ¿Qué hay? ¿O qué no hay? ¿Qué hay? ¡Vamos, vamos! Ya, la mandíbula está pequeña, dice Los que incisivos están sobresalidos o adelantados, ya están sobresalidos. Por supuesto, sobresalidos, vestibularizados. ¿Ya? El uso de chupón. ¿Qué puede causar esto? Uno, la deglución atípica. Otro, uso de chupón. Muy bien, porque aquí cabalito entre el chupón. Sí. ¿Qué más? hay niños que se chupan el dedo. Eso. Succión digital. Chupones. Hay niños que hasta los 8 años dicen y siguen tomando su dedo. No hay armonía. Con mi hija, ya. Miren la fuerza que puede ejercer la lengua. No se olviden que la lengua tiene un fuerte. Sí. La fuerza que puede ejercer la lengua para modificar, primero, la posición de los dientes. Y segundo, como estamos diciendo que la lengua se va contra el paladar, cuando yo hablo, cuando yo degluto, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que mi lengua choque contra el paladar. Y este movimiento de la lengua contra el paladar hace que se forme la bóveda palatina de manera correcta. ¿Ya? Puede ser que también el paciente tenga un problema de lengua. ¿Qué problema de lengua pudiera tener para que no llegue la lengua al paladar? Lengua grande. No, corta. ¿Cómo se llama? Sí, grande, pero también es más redondo toda la vida. ¿Qué? Macroglosia. No es al revés. Microglosia. Microglosia. Ya. ¿Qué más? Ahí estaba diciendo eso. ¿Qué? Luis. ¿Quién ha dicho frenillo? ¿Frenillo? Perdón. Frenillo por. Muy bien. Que la lengua esté atada al piso de boca y cuando el paciente hable, no suba la lengua porque está atada. Frenillo. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas, ¿no? Y también se puede dar por un hábito. No precisamente porque la deglución sea así, sino que porque el paciente ha tomado el hábito. Porque es un hábito. Cuando el paciente hace presión de la lengua contra los dientes. ¿Ya? Esto va a ocasionar lo que es la mordida abierta, ¿no? Lo que hemos visto ahorita. Como ha dicho, la vestibularización de las piezas. La vestibularización de las piezas, y no solo de las piezas, miren, también del hueso basal.
hueso más alto. Ya. Antes de ver esto de la deglución, para continuar. Ojalá ya. Aquí hay un videíto que nos explica cuál es el proceso de la deglución, que ahorita les voy a explicar etapa por etapa, pero para que ya vayamos viendo y estemos entrando. Tragar o deglución. Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que requiere de una coordinación extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe. Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca. El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea. Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de éste. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. ¿Entienden? Ya, como hemos visto en el video, la deglución se empieza por fases, ¿ves? Fase 1, fase 2, la fase 1. El término ciclo menstrual se usa para describir los eventos mensuales que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, preparándolo para la posibilidad del embarazo. Cada mes, un óvulo se libera de un ovario. Las posiciones, no vean. Vamos a... Estamos rebalsando ya. Lo voy a mostrar. Fase 1, fase 2. ¿Han visto? Pero... ¿Cuánto fue eso? 60. ¿Qué vamos a hacer de la crisis? Quinto anal, Pero es chino. aquí tengo que filtrar la mitad. Bueno, pues la vertical, la que se pone así. La mitad es el cantar, se pone así, no así. Eso se abre. Ah, es cierto. ¿Segura? El chino La fase es la fase voluntaria.
La preparación del bolo con el proceso de la masticación, que ya hemos visto, en las piezas dentarias y propulsión de este bolo a la parte posterior de la boca. Entonces, esa es la fase 1 de la deglución normal, es una fase voluntaria. El proceso de masticación y cuando el paciente ya lleva el bolo alimenticio hacia la parte superior. De la fase 1 a la fase 2 empieza a ser involuntario. En la fase 2 es la fase faríngea, que inicia inicia el reflujo del deglutorio y paso del bolo por la faringe. Aquí va a haber dos procesos bien importantes. Va a haber el cierre del velo faríngeo. A ver, Alan, léelo. Es el inicio del reflujo del glutorio y paso del bolo por la faringe. Está el cierre del velo faringio. El paladar se eleva para prevenir la salida del alimento por la nariz. Ya, está ahí último. Cierre del velo faríngeo. Dice el paladar blando se eleva para prevenir la salida del alimento por la nariz. Arturo, ¿qué pasa si no se cierra el velo faríngeo? Habría una directa comunicación con lo que son la vía respiratoria y podríamos ¿Podríamos qué? asfixiarnos, apagarnos, ahogarnos. Está saliendo por la nariz, no se está saliendo. Yo creo que ¿Qué está pasando? ¿Alguna vez has pensado? Te sale leche en la nariz. ¿Te va a salir por la nariz? No, a mí me salió leche y arroz. Sí, ¿Sí? por ¿O has reírme. tomado agua? ¿Están tomando y se han reído? Sí, arroz. Ya. ¿Qué ha pasado? ¿El velo faríngeo ha tapado o no? No. A mí con el arroz me ha ¿Ya? pasado. Por eso Por reír. miren cómo la nariz y el sistema respiratorio y el sistema digestivo están conectados por este velo. Por eso cuando el paciente no siente olores, no siente sabores. A ver. ¿Qué es? Ya. El velo faríngeo, ¿no? Luego el alimento está ahí arribita y se cierra el velo faríngeo y cubre la nariz, no sale por la nariz. Entonces el alimento sigue bajando. Y ahí existe un cierre laríngeo. ¿Sí? Baja la epiglotis. La epiglotis estaba primero hacia arriba. Y luego la epiglotis baja. Baja la epiglotis en forma de válvula para evitar que vaya el alimento a los pulmones o cuerdas vocales. ¿Ya? Entonces, está bajando el alimento y lo cierra para que no ingrese hacia los pulmones. Montserrat, si se va a los pulmones el alimento, ¿qué pasa? Se ahoga una persona. ¿Se ahoga? ¿Será agua? Se asfixia. Se asfixia. Entonces, ahí dice, eso es lo que le pasa a las personas que están borrachitos o a los bebés. A los bebés, Montserrat, atender. A los bebés les da reflujo. ¿Ven? Entonces, a veces se les atraganta y se les va hacia los pulmones. A eso se llama broncoaspiración y el paciente muere. ¿Ya? A los borrachitos que también están inconscientes, quieren vomitar o vomitan ahí y se broncoaspiran. La persona hay que tomar se pueden broncoaspirar. Ya, entonces, la fase faringea, cierre del velo faringio y cierre del laringe. ¿Ya? Ahí atende a abrir. Les voy a separar a ustedes. Es una historia familiar a la que tuve. Es que he ido al hospital y ya ¿Por qué? es que el lunes se ha tomado algo, entonces de eso la curiosidad. ¿Ya casi te broncoaspiras? No. ¿O qué has tomado? Se engaña de que tomas.
Solo deberían de los planos. Eso fácil, fase esofágica, ¿ya? Es involuntaria, ¿no? Esta parte ya es involuntaria, es el paso del bolo de la faringe al esófago por el tubo esofágico mediante contracciones musculares peristálticas a lo largo del esófago. ¿Lo ve? Y de ahí ya pasa hacia dónde? Hacia el estómago. ¿No? Ya eso ya es otro tipo de proceso. ¿Ya? Entonces, estas son las fases de la deglución. ¿Alguna pregunta con deglución? Fases de la deglución, la oral, la faringe y la esofágica, ¿no? Algunos libros van a ver que reconocen 4 fases, ¿ya? Porque la fase del bolo alimenticio la toman como 1, 2, y luego la 3, y luego la 4, ¿no? Entonces, algunos libros reconocen 4 fases, algunos libros reconocen 3, por eso el libro es 3, ¿no? Algunos reconocen con 4, ¿ya? Frecuencia de deglución. Nosotros al día deglutimos como 590 veces, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos, generamos saliva, y esa saliva también la deglutimos, ¿eh? Entonces, aproximadamente 590 veces. Entre las comidas, entre 146 y 394 veces, depende de la dieta del paciente, depende de cuántas veces coma, la cantidad, etcétera. Y en el sueño, aproximadamente unas 50 veces. ¿No? Cuando nosotros estamos durmiendo, seguimos tragando saliva. ¿Lo ven? Sí. Ya, ahí está hasta de deglución. ¿Alguna pregunta con deglución? Fonación. Esta es la última función del sistema masticatorio. ¿Ya? Se produce el paso del aire de los pulmones a través de la laringe y a la cavidad oral por acción del diafragma, ¿no? Aquí existe un paso de aire. Cuando yo hablo, estoy expulsando aire, ¿ya? Donde también va a existir la acción de las cuerdas vocales para que se emitan los sonidos. Por eso dice que es una liberación de aire, es una expiración. Cuando yo estoy hablando, contando el chisme, tomo aire, ¿no ves? Y puedo seguir hablando. Por eso dice que cuando yo hablo, es una salida de aire, por medio de las cuerdas vocales y la boca, que es como una caja de resonancia, se emiten los sonidos. ¿Ya? ¿Pero qué tiene que ver esto con nosotros? Dice que la articulación de sonidos va variando de acuerdo a la posición de los labios, de la lengua, del paladar, de los dientes. Ya, la acción de todos estos labios, lengua, paladar y dientes tienen que actuar para que yo pueda emitir sonidos. Cuando los labios se juntan, pronuncien la M, la B larga, ¿cuál es B larga? ¿Cómo se llama? B grande, B larga, B labial, la B de labial es toda. No sé, a ver, no sé qué dice. Ya, M, a ver, M. Cuando yo digo M, los labios se tienen que juntar. M, la B y la P. No puedo decir no puedo. Los tienen que estar los labios juntos para que pueda pronunciar bien. Los dientes en contacto de los incisivos para decir la S. Luis. Luis, ahora, ¿qué pasa si mi paciente no tiene incisivos superiores? ¿Podrá pronunciar las palabras de manera adecuada? No, no. ¿Qué pasa si mi paciente tiene un problema en el labio? Tiene el labio fisurado. O ausencia del labio superior. ¿Podrá decir M? No.
la punta de la lengua contra el paladar, la punta de la lengua y el paladar, ahí no, la letra T. D. La lengua más los incisivos, la TH. Todo. Otras palabras con TH, a ver. ¿Qué? Arteria, sí. Arteria. Otra palabra con TH. John. Palabra con TH. Aztec. ¿Qué más? Ya, palabras en inglés. A ver, su inglés 4, algunos creo que no han pasado, ¿no? Ve que todo se relaciona. Todo. El labio inferior con el borde de los incisivos superiores, F y B. F y B. Y la parte posterior de la lengua, para dar, G, K. Kilo. Gato. ¿Qué más? Palabras con G de la área dental, a ver, de odontología. G. Gingivitis. ¿Qué más? Granulosito. Gingivitis. Le he dicho. Gioma. ¿Gingivectomía? No. ¿Qué has dicho? Gioma. No, estoy mal. Pulpitis. Ah, ganglio, quería decir. Glaciar. Basta. Gasas. Gran positivo. Gracias. También es palabras. Les voy a colocar en sus plataformas. Del paralelo 1 está, del paralelo 2 no está. Lo voy a subir. Hay un artículo de investigación que es de ilusión atípica. ¿Ya? Eso van a leer porque eso vamos. Escuchen. De ilusión atípica van a leer ese artículo que está en sus plataformas. Son 7 horas. Para el próximo laboratorio, porque el próximo laboratorio vamos a discutir de ilusión atípica. ¿No para eso, para mañana? No, para esta semana no. Para esta semana me he confundido y les he mandado al grupo de WhatsApp ya una lectura de dolor orofacial. Ya, pero eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Ya? Para el próximo laboratorio, el lunes tengo laboratorio con el grupo. Lunes, no. Ya estoy bien confundida. Es que el otro para el dos pasos. Ah, sí. De ilusión atípica leal, porque eso vamos a discutir la próxima semana. Ah, y van a buscar de deglución atípica algo más. ¿Sí? Ya, voy a volver a reenviar. A los otros sí les abierto, pero porque hemos trabajado ya el lunes con eso. Ya no importa, se los voy a reenviar. ¿Ya? Pero eso es para el laboratorio de mañana. No estoy segura. No hay necesidad que lo lean, en el laboratorio lo vamos a ver.